Hola, soy Lucía Lacarra y vivo bailando. Bueno, empiezo normalmente haciéndole la pregunta porque también Claro. de ¿por qué? ¿Cómo empezaste en la danza? ¿Por qué? Pues mira, la verdadera respuesta es que no lo sé, en el sentido de que yo con 3 años yo decía que yo voy a ser bailarina y nadie sabe por qué, ni cómo, ni de dónde. Ya ves, yo soy de un pueblo de 10.000 habitantes, la danza no existe ahora, imagínate si existía entonces, no había ni siquiera una academia de danza. La única explicación que mi madre puede imaginar, ella tenía un joyero, de estos joyeros antiguos que tenía la bailarina que giraba y tenía la música del Lago de los Cisnes. Y desde que yo era un bebé me solía poner el joyero, me lo ponía, yo solía estar horas mirándolo, cuando se apagaba gritaba, porque no sabía hablar muy bien todavía, venía, le daba cuerda y me dejaba el joyero. Entonces mi madre dice que es el primero y único contacto que yo podía haber tenido con el ballet, pero no es fácil de salir de un sitio donde la danza no existe. Y aún así el creer y el decir yo lo voy a hacer, yo voy a llegar. Yo recuerdo cuando con 11 años, cuando vi mi primer, hasta los 11 años yo no había visto ni un ballet entero. Y fue mi profesora en San Sebastián que me dejó el vídeo del Lago de los Cisnes con Makarova. Y yo recuerdo estar viendo el segundo acto y le llamé a mi madre. Y le dije, mamá, ¿ves las 2 líneas de cisnes? Porque ella estaba haciendo el adagio en la mitad y estaban las 2 líneas de cisnes que estaban simplemente encuadrando el paso 2. Y le dije, yo quiero ser la última. Y dije a mi madre, su trabajo es ir todos los días al teatro y bailar. No tiene que hacer un trabajo y luego bailar por hobby. Yo quiero ser ella, porque no me imaginaba, ya la primera de la fila decía, y la del centro no me atrevía ni a mirarle. Decía, pero de esas 20, la última, yo cuerpo de baile llegar, me veo. Yo ahí puedo llegar. Y yo creo que hubiera sido feliz aún así. Porque para mí, yo lo que quería es pasar mi vida encima de un escenario. He contado muchas veces la anécdota. Yo estaba en la escuela de Víctor y con 15 años me dijo un día que quería que fuera meritoria. Meritoria llamaban lo que son aprendices. Hoy en día prácticamente tú estabas en la escuela, hacías tus clases, pero luego te permitían ver los ensayos de la compañía. Y recuerdo que llevaba pues 10 días viendo los ensayos y recuerdo que Víctor cogió el ensayo y no estaba contento con una de las chicas y quiso cambiarla. Empezó por esta esquina de la sala, ¿tú sabes ese puesto? No, yo sé la de delante. No, yo sé la de atrás, o sea, la de al lado. No, yo sé la de diagonal. No, yo sé también la de delante. Y yo me decía, a ti no te va a preguntar. Claro. Digo, tú llevas aquí 10 días en el suelo y nadie se atrevía a decir que sí. Y yo estaba la última al lado del piano y me dice, Lucía, y yo levanto los ojos así como diciendo, madre mía, me dice, ¿tú te sabes el puesto? Y le digo, sí. En mi cabeza hubo una explosión de ¿tú qué estás haciendo? Estás loca. Te va a mandar no solamente de los ensayos de la compañía, de la escuela y de Madrid. Mañana estás en Zumaya. Decía, pero ¿tú cómo puedes? Y yo, aún así, sí, súper tranquila. Y dentro era como la locura en mi cabeza. Y me dice, muy bien, pues ponte las puntas y vamos a empezar paso a paso desde el principio. Y terminé el ensayo sabiéndome la pieza. Era una pieza de 14 minutos. No era enorme, pero claro, imagínate. Y empecé a bailar con la compañía. Y esa fue, yo siempre digo, la mejor lección que he aprendido en mi vida. Porque me enseñó a que yo pienso ahora con mi mente de ahora, aunque lo hubiera hecho fatal, tenía puntos por haberlo intentado. Y aunque no lo hubiera hecho bien, por lo menos dices, por lo menos tiene ganas de trabajar y tiene ganas de intentarlo y tiene ganas. Entonces eso para mí fue una lección enorme y yo he sido de las que a mí me han propuesto cosas y nunca he podido decir que no. Yo creo que ayuda mucho porque cuando te acostumbras a decir que no, se convierte cada vez más fácil en decir que no. Y luego siempre tendrás esa duda de igual lo hubiera podido hacer. Y yo con esa duda no me puedo quedar. Para mí era mi vida, no era una profesión. Y ha sido algo que ha condicionado toda mi vida. Y yo solo acepté con 13 años que iba a condicionar dónde yo iba a vivir, cómo iba a vivir. Entonces para mí cambiar de país ha sido siempre buscar esa evolución. Ya que yo había decidido que esta era mi vida, quería abarcar el máximo posible y aprender el máximo posible dentro de esta vida, porque finalmente es la única que quería tener. Finalmente eso te hace aprender mucho, crecer mucho como persona, como artista. Todos estos cambios de país, de empezar desde cero, te hacen evolucionar muchísimo, te hacen crecer muchísimo.
Porque has pasado por la escuela americana, la inglesa, la francesa, ¿no? Te dieron el premio de San Petersburgo. O sea, como todas las escuelas posibles. Sí, sí. ¿Y España? Pues ¿Cómo la ves? Lo que me da mucha pena es que la veo igual que cuando la dejé, que en el sentido de infraestructura, que no hay más posibilidades para los bailarines ahora que cuando yo estaba. Lo que veo que es una pena es que los bailarines de hoy en día, los que están saliendo ahora, quieren salir, no tengan más plataformas para poder expresarse. Y eso es una pena porque yo aquí lo decía, aquí teníamos la suerte de tener esas becas que te ayudaban a salir para estudiar, pero una beca o una ayuda para ir a otra ciudad o para ir al extranjero, como suelen dar muchas becas, es un escape de talentos. Porque si tú no tienes una infraestructura en tu país que luego pueda recibir ese talento al que has mandado a prepararse, se escapan todos y luego no vuelven. Entonces, debería haber una posibilidad, una plataforma abierta con estilos diferentes, con compañías de tipos diferentes para poder coger ese talento, que hay muchísimo en España, porque si yo algo he visto es talento español en todos los países donde he estado, porque aquí tenemos algo que en otros países igual no tienen. Yo estuve 14 años en Alemania. En Alemania, en Múnich, teníamos unos 80 bailarines en la compañía y había un alemán. Porque allí tienen todos estos teatros maravillosos. Cada ciudad tiene un teatro y cada teatro tiene su compañía. Sí. Pero ellos no tienen esa vena artística. Aquí somos caóticos, somos así, pero tenemos vida. Entonces somos más artísticos. Y en ese sentido hay muchísimo talento y se ve el talento español. Yo lo he visto por todos los sitios donde he ido. Yo nunca tuve un manager o un agente. Desde los 20 años organizaba siempre yo todas mis galas, todas mis invitaciones con otras compañías, porque me pareció importante el saber cómo funcionaba todo eso. Me pareció importante el saber si yo iba a ir a trabajar a un sitio, dónde iba, con quién iba a trabajar, cómo estaba organizado. No simplemente coger mis zapatillas y llegar, que me dijeran vete allí y haz eso. Y ahí es donde en una gala en Múnich me encontré con Matthew, mi pareja actual en todos los sentidos, y él tenía esta misma gana que yo tenía de producir algo, pero él no tenía ni idea cómo hacerlo, pero él tenía las ideas de qué hacer, y yo era todo lo contrario. Yo no tenía las ideas de qué podemos hacer, pero tenía muchísimas ganas de meter mis manos en producir algo, y nos llegó la pandemia. Y recuerdo que le llamé por teléfono y me dice, bueno, pues vamos a crear. Entonces dijimos, mira, tenemos esto, tenemos lo otro, empezamos a hablar de ideas y de ahí surgió Forlandia, que es nuestra primera producción, que es sobre eso, sobre el momento que estábamos viviendo, la separación, el anhelo por encontrarte con esa otra persona, por volver a hacer ese trabajo que para nosotros era ir a un escenario. Entonces empezamos por las noches, en cuanto mi hija estaba dormida, hasta las 2, 3 de la mañana estábamos al teléfono con ideas, con músicas, queríamos hacer toda una grabación, yo tuve que organizar los permisos para grabar en la playa, para grabar allí, grabamos tanto en Holanda como aquí, porque él estaba allí y yo estaba aquí. Mi madre me decía, pero tú estás loca, pero si no lo habéis hecho nunca. Y yo digo, no, pero va a estar muy bien, aunque sí que lo vamos a hacer. ¿Y qué crees que enseña la danza para la vida? Las lecciones que yo he aprendido, luego cada uno aprende las que quiere. Me ha enseñado muchísimo la autodisciplina, eso lo primordial. En la danza es muy duro porque físicamente es un trabajo que tienes que continuar siempre. Para mí ha sido la escuela de la vida, la danza, porque yo me he lanzado a un mundo donde desconocía todo. Yo he aprendido 6 idiomas sin escuela. ¿Por qué? Pues porque decía, me voy a Francia, ¿hablaba francés? No. ¿Qué hago? Pues aprendo francés, aprendo italiano, aprendo inglés, aprendo alemán. Yo soy capaz de cogerme un vuelo mañana e irme a China y yo no me siento fuera de casa en ningún sitio. Ahora ya a este punto conozco gente en todos los lados, pero para mí ha sido una escuela enorme de seguridad en ti mismo y de aprender a ser independiente y aprender a ocuparme de mí misma y de saber ponerte en valor sin que eso tenga nada que ver con tener un ego. Hay que creer y hay que lanzarse y hay que intentarlo y hay que hacerlo. Vivo Bailando, un podcast de Cool Project. Entrevistas de Natalia Álvarez Simó, con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Parlamento Europeo.